Buenos días a todo nuestro público, a esta primera píldora SEIO, la número 11, sí señor. Buenos días, Anabel, ¿cómo estás? Tú vives en Valencia, que ha sufrido una de sus peores catástrofes en décadas. Pues sí, Begoña, y la verdad es que hoy me gustaría que hubiéramos hecho la píldora de otra cosa, pero creo que es importante que hablemos desde una perspectiva científica de este fenómeno, de cómo ha afectado y de cómo la estadística y la investigación operativa pues, pueden ayudar a prever, que no a prevenir, pero por lo menos a prever y a gestionar este tipo de desastres. Ana, tú vives en una zona, es el litoral mediterráneo de España, en que, como se ha dicho repetidamente, las danas no son algo nuevo. Lo Totalmente. primero que habría que decir, ¿no?, es que es una dana. ¿Vale? Porque te dicen además, Dana, depresión aislada en niveles altos, y nos dejan igual a los que no seamos, que no sabemos de meteorología, pero bueno, para explicarlo, es una especie de aire muy frío en altura. Hay que decir que en la Tierra hay una corriente polar, ¿vale?, de aire frío que separa el norte frío del sur caliente, y a veces se estrangula y se queda como una bolsa de aire frío separada de la corriente. Como está separada, empieza a moverse erráticamente. Vale. Así. Esta bolsa, la cosa es que cuando la superficie del mar está muy caliente y evapora mucha agua, empieza a subir el vapor con ese calor y se toca con la bolsa de aire frío y entonces condensa y puede producir pues unas lluvias muy, muy fuertes. Entonces, esto lo hemos visto, llevamos, de hecho, 3 semanas prácticamente viendo estas lluvias fuertes por toda España. Entonces, dentro de lo que llamaremos la gestión de riesgos y demás, una dana, perdón, sería una amenaza, ¿vale? Especialmente cuando se forma, la bolsa esa de frío, cuando se forma en verano o otoño, que la superficie está muy caliente. Pero, Anabel, ¿podemos llamar a la dana, es una amenaza, podemos llamarla también un riesgo o el riesgo es otra cosa? A ver, según la Real Academia Española de la Lengua, el riesgo es la contingencia o proximidad de un daño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de esa contingencia, en el fondo es la posibilidad, o mejor dicho, la probabilidad de que pase. Aquí, entre posibilidad y probabilidad en el lenguaje, siempre parece que nos confundimos. Posibilidades son las cosas que pueden pasar, probabilidad es como de probables que pase, ¿no? Como de seguros estamos de que vaya a suceder, ¿no? Entonces, la dana es una amenaza y el riesgo sería la probabilidad del daño, ¿no? La probabilidad de que vaya a suceder, que se den unas ciertas consecuencias, de que sea de una determinada manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hablar del riesgo de que se produzcan inundaciones, del riesgo de que se produzcan riadas. Esa sería un poco la idea de lo que es el riesgo. Cuando hablamos de riesgo, por ejemplo, en una enfermedad, que a lo mejor la gente está más acostumbrada a hablar de riesgo en ese lenguaje de salud, cuando hablamos del riesgo en salud, pues estamos hablando de la probabilidad de, por ejemplo, fallecer debido a una enfermedad. Entonces, esto vendría a ser un poco la misma idea. La dana sería esa enfermedad y la probabilidad de tener un determinado suceso, pues sería ese riesgo que tenemos que valorar. Efectivamente. Cuando trabajamos en gestión de riesgos, efectivamente tenemos la amenaza, el evento, lo que es potencialmente dañino, ¿vale? La vulnerabilidad o la exposición a esa amenaza, los daños que se pueden producir, y el riesgo sería combinar eso con la probabilidad de que ocurra. ¿Vale? Eso es. Vale. Es decir, por ejemplo, la amenaza podría ser una dana que produzca fuertes lluvias en la Sierra de Chiva, en Valencia, como nos ha pasado. La vulnerabilidad es los daños que pueden producir esas aguas, ese agua, ¿vale? Aguas abajo de la sierra, donde están las poblaciones, ¿vale? Y el riesgo es la probabilidad de que ocurran esas lluvias y produzcan ese daño, ¿no? Efectivamente. Esa sería la idea. De ¿Y hecho, esto se puede medir? sí, se Perdona. puede medir. Sí, no, te iba a decir que de hecho aquí hablamos de mucha
probabilidades distintas en el sentido de que son probabilidades de distintos eventos, de distintos sucesos, porque podemos hablar de la probabilidad de que efectivamente se acaben produciendo las lluvias, porque al final, como tú estabas diciendo, esa masa de aire está flotando de alguna manera y aleatoriamente en un punto concreto puede llegar a chocar con el aire húmedo y caliente. Entonces, no sabes exactamente dónde va a pasar o cómo va a pasar. Y eso tiene una probabilidad asociada. Pero luego está la probabilidad de que una vez que se produzcan esas lluvias, pues sean de una determinada manera y acaben produciendo los daños de los que estamos hablando. Es decir, hay muchas probabilidades. Y ya que estamos hablando de probabilidades, que al final la probabilidad es la manera de medir el riesgo. El riesgo lo medimos en términos de probabilidad, ¿no? Hay que, por supuesto, estimar, por un lado, los daños que se pueden producir, porque hablamos de probabilidad muchas veces y hablamos de probabilidad como va a suceder o no va a suceder, pero la probabilidad no es el daño. Tú puedes tener una probabilidad muy grande o muy pequeña de que algo suceda, pero puedes tener a la vez un daño muy grande o muy pequeño cuando eso sucede. Entonces tú puedes tener una probabilidad muy pequeña de que haya lluvias, pero si esas lluvias torrenciales se acaban produciendo, el daño puede ser enorme. Entonces tú cuando mides el riesgo tienes que medir las dos cosas, la probabilidad de que se produzca y a la vez el daño que se va a producir, ¿no? El análisis de riesgos pasa por analizar todas las amenazas que tienes y sus posibles consecuencias y las probabilidades de que ocurran, efectivamente. Efectivamente. Y bueno, en desastres naturales, para medir esa probabilidad, lo que pasa es que no se suele hablar directamente de la probabilidad, sino que muchas veces se suele hablar de lo que se llama el tiempo de retorno, ¿no? Es el número de años en término medio que va a pasar entre que se producen 2 de estos eventos, ¿no? Es una manera un poco diferente de medirlo. ¿Y por qué usamos esa medida en lugar de directamente la probabilidad? Claro, aquí ¿qué pasa? Que cuando yo quiero dar la probabilidad de que suceda un evento, en concreto esa, ¿no? La de que suceda el evento. Cuando quiero dar esa probabilidad la tengo que dar para un periodo de tiempo. Y aquí quiero que quienes nos escuchan piensen un momento en cuando miran la aplicación del móvil para el tiempo y a lo mejor están mirando la probabilidad de lluvia para el día y les dice que la probabilidad de lluvia para ese día es un 40%, pero luego se ponen a mirar hora a hora y resulta que en cada hora a lo mejor en una hora hay un 10%, en otra no aparece nada, ¿no? Porque muchas veces cuando es cero no nos lo pone. Pues entonces, o no aparece nada, aparece un 10. Dice, ¿cómo va a haber un 40% si en cada hora no hay probabilidad de lluvia, ¿no? Bueno, porque al final es un acumulado. Cuando te da la probabilidad para el día completo es un acumulado. Entonces, ¿qué pasa con estos eventos? Estos eventos son relativamente raros, tienen una probabilidad muy pequeña. Si yo te la doy para un año concreto, o te la doy para un mes, o te la doy para un día, efectivamente, menos mal que tiene una probabilidad pequeña, pero si yo te la doy para un día solo, pues la probabilidad es diminuta. Entonces, si yo te doy una probabilidad de 0,02, ¿qué te dice? En realidad nos cuesta mucho. A lo mejor nosotras que trabajamos en esto, ¿no? A lo mejor nosotras lo entendemos, pero en general, en términos generales, es muy difícil. De hecho, fíjate que cuando esto pasa para enfermedades que decía, se suele acabar hablando de 1 de cada 10.000 o 1 de cada 100.000, ¿no? De esos eventos raros, que ahí se comunica de esa manera, pero aquí no tiene sentido hablar de 1 de cada 100.000, porque no estamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de predicción del tiempo en 1 de cada 100.000? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces hay que buscar otra manera. ¿Y qué hacemos? Pues lo interpretamos como una media, es en vez de hablar de la probabilidad de que suceda en un tiempo concreto, en una hora, en un día, lo que vamos a hacer es decir cada cuánto tiempo puede pasar. Pero aquí hay algo que hay que estar muy atento a cuando decimos ese tiempo de retorno, ese tiempo que pasa entre que se suceden dos eventos, porque en realidad no es exactamente el tiempo que pasa entre que se suceden dos eventos. Yo puedo decirte que el tiempo de retorno son 500 años y que en 1000 años te pases dos veces seguida, un día y el siguiente. ¿Vale? Y entonces no es uniforme, digamos. Cuando yo digo un tiempo de retorno de 500 años, no hay una uniformidad en esos 500 años. No es constante, ¿no? Es decir, exactamente. En 500 años puede ocurrir, aunque sea un tiempo de retorno de 500, en 500 años puede ocurrir ninguna vez, una vez, 2 veces. Eso es. Hablamos de promedios. Claro. Y efectivamente, el hecho de que pasara la Dana en Valencia el 29 de octubre
y el tiempo de retorno puede ser de 500 o de 200 años, cuando 15 días después hay otra dana, no hay nada que diga que no pueda ser igual de terrible como fue la anterior, ¿no? Efectivamente. Es decir, el riesgo no lo podemos, no, aunque tengamos una aproximación con esa probabilidad, con ese tiempo de retorno, el riesgo no lo puedes, porque haya ocurrido el evento, no puedes asegurar que no va a volver a ocurrir en un tiempo. Hay un ejemplo de tipos de riesgo que comentaba un compañero mío, que decía, esto es como si tú piensas que vas a montar en un avión y dices, uy, hay un riesgo remoto, pero de que un pasajero lleve una bomba. Muchísimo más remoto de que 2 pasajeros lleven una bomba. Ah, me voy a llevar una bomba, ¿vale? Y así la probabilidad de que haya otro que lleve una bomba va a ser mucho más pequeña. Pues no, no funciona así. El hecho de que Porque son haya habido una independientes, dana claro. hace 15 días no modifica el riesgo, la probabilidad de que ocurra otra, incluso 15 días después, con efectos tan devastadores. Efectivamente, porque estamos hablando de un proceso que tiene falta de memoria. Es decir, tú puedes llevar la bomba tú, pero cada pasajero del avión es independiente de ti. Puede llevar la bomba con la misma baja probabilidad. Con lo cual, bueno, sí, que se den los dos sucesos a la vez es menos probable, pero no hay una probabilidad condicionada. Cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de suceder independientemente. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa, sí que es verdad que los tiempos de retorno, tal y como los conocemos, están cambiando, ¿no? No siempre son los mismos. Entonces, esa probabilidad en el avión que decían, ¿no? La probabilidad de 2 individuos que tengan la misma probabilidad, eso es así, pero imagínate que nos vamos a un mundo más bélico, donde la gente lleva más bombas, pues entonces la probabilidad de que cada individuo individualmente lleve una bomba será mayor, ¿no? Eso puede pasar. Sí. Entonces, en general, aquí es donde entramos en el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Gestión de riesgos pasa por, primero, que tú tienes que analizar los posibles riesgos en ámbitos distintos. Esto, por ejemplo, financiero se hace muchísimo. Pero tú tienes que analizar los posibles riesgos, las posibles amenazas, posibles consecuencias, probabilidades. Lo siguiente es cambiarlo. Yo quiero minimizar esos riesgos. Entonces, con lo que hemos dicho, ¿no? Podemos actuar sobre la probabilidad de que ocurra el evento o sobre los daños. Si lo hacemos sobre los daños, bueno, la idea es reducir la vulnerabilidad. ¿Cómo reduces la vulnerabilidad? Pues sería con medidas preventivas a largo plazo que mitiguen, digamos, la llegada del agua a las poblaciones. Aquí hay en muchas áreas, muchos estudios donde se cambiar cauces, como se hizo con el río Turia en Valencia hace años, después de otra inundación terrible, ¿no? La de 57, creo. Sí. Hacer barreras que retengan el agua o que las hagan llegar con otras velocidades también, azudes, presas. Y luego ahora se habla mucho de otras basadas en vegetación, parques inundables y demás. Y naturalmente, la más así para que los daños no sean tan grandes es no construir en zonas que estén expuestas a la amenaza. Sí. Después, otra forma de reducir daños es ya cuando se produce la emergencia. Ya hay una emergencia, viene esta dana, la amenaza, ¿vale? Entonces, tener planes de contingencia para reducir los daños que vaya a producir. Sus planes de contingencia entran hasta hacer pequeños diques. Hemos visto ahora en esta última dana como en el alcalde de Aldaya, creo que era, estaban poniendo los sacos de arena, los famosos sacos de arena. Cuando hay inundaciones, desbordamientos del Ebro, también se ve agricultores y demás poniendo sacos. Hacer evacuaciones para sacar a las personas que están expuestas en lugares que puedan estar expuestos, o, muy importante, las medidas de autoprotección. Es decir, nosotros mismos, la población, con nuestras medidas de autoprotección. Pero bueno, cualquiera de estas medidas, lo primero de estas, sobre todo que estamos hablando ya en la emergencia, la contingencia, lo primero
es saber que la amenaza está llegando, que se está formando. Es decir, en particular para las de autoprotección, pues la población tiene que estar formada e informada. Realmente hay que estar formada para saber esas medidas e informada de lo que está pasando. Eso es, se deben hacer planes para esos protocolos que hablan que tienen que llegar a la población. No pueden ser protocolos solo a nivel de gobierno, ¿no? Sino que tienen que ser protocolos que lleguen a la población en que la gente sepa cómo tiene que actuar, que es lo que pasa en nuestros países donde esto es mucho más común. Bueno, pero esto que hablabas es sobre todo respecto a reducir la vulnerabilidad, perdón. Pero luego también podríamos hablar, en algún caso, de reducir la probabilidad de que sucedan, ¿no? Se trataría un poco de influir en los factores que hacen que esa amenaza esté ahí. Claro, a ver, esto tiene sentido en determinados sucesos, pero quizá cuando hablamos de la naturaleza es un poco más abstracto, ¿no? Yo no puedo influir sobre que un volcán vaya a hacer una erupción, no puedo influir sobre que haya un terremoto, ¿vale? Pero sí, el problema que tenemos ahora mismo es que sí estamos influyendo, pero en el sentido contrario, porque con el calentamiento global y con la situación que tenemos en la Tierra ahora mismo, estamos influyendo en que cada vez la Tierra esté más caliente, el aire esté más húmedo y, por tanto, sea más probable, en lugar de menos probable, que se produzca. Entonces, bueno, igual, si tratamos de revertir eso, pues igual la probabilidad de que sucedan este tipo de eventos pues sea un poco menos. Muchas gracias, Anabel. Bueno, yo creo que desde aquí realmente lo único que podemos pedir es que realmente cada cual aporte en su ámbito y en su capacidad de responsabilidad en las medidas, desde formación, desde no acelere eso, intenta evitar estos cambios de la que afecta a la meteorología y demás, pues con medidas, aunque parezcan lejanas, ¿no? De reciclaje y demás. Entonces, cada cual en su ámbito de responsabilidad intentar reducir los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Y que se escuche más a los que saben. Efectivamente. Formar, informar y tomar decisiones informadas. Eso es. Bueno, un abrazo, Anabel, y un abrazo a tantas personas que han sido afectadas por las danas, porque tenemos el caso extremo en Valencia, pero realmente tenemos toda parte de Málaga, Granada, Letour, Cataluña. Realmente hemos sufrido estas danas y, bueno, solo esperamos que el retorno haga que se vayan lejos. sea dentro de bastante y podamos recuperarnos. Un abrazo muy grande. Un abrazo para todos.